Tanta cosa, Alberto. ¿Estás emocionado, no? Sí, bueno, che, ¿cómo se...? Imagínate, Ah, mira que. imagínate. Oye, weón, no te. Llevamos como 10 minutos hablando antes de grabar, hablando algunos detalles. Y me fijé, weón, hace poco, media hora, que me agarraste el weón en Twitter, weón. Con gran éxito por lo demás. Bueno, por supuesto, era el momento. Era el Todo momento. tiene su momento. Es que me hice viral sin querer serlo, weón, en este caso. ¿Por, por qué? No, claro, porque. No, weón. Mira, yo tuiteo cosas y tú sabes, tú y yo tenemos, en general, qué sé yo, cualquier cosa que uno tuitee tiene unos 100 me gusta, 200 me gusta, en general, no sé qué, hasta respuestas, entre algunos más, no sé qué. Pero cuando yo tuiteo de fútbol, en general, como que nada, porque no vamos a decir que uno, o sea, uno no es referencia a nada, pero de fútbol menos, ¿cachai, no? Entonces ya, qué sé yo, tiene ahí generalmente 30 me gusta, que pongo guas del Barcelona, el Colo-Colo, no sé qué. Y ayer que puse esto que tú respondiste, ¿en serio van a celebrar estos amargos que después de 23 años pudieron ganar en el Monumental? Bueno, celebren lo que quieran, chuncho. Y tiene hasta ahora, hasta este instante, 100.000 visualizaciones en Twitter. Imagínate. Claro, por supuesto, harto me gusta, no tanto en realidad, como 300 me gusta, pero muchas respuestas. Y yo no me había fijado porque ando loco trabajando, tú lo sabes. Entonces me fijé hace poco y me fijé que uno de los desgraciados que me respondió, porque mucho me han insultado, parece, con toda razón. Y uno fuiste tú. Eso. Pero fue muy fino, fue muy fino. Lo tuyo fue fino, además que hiciste esa mariconada que en el fondo ahora me cargaste a tu padre a mí. Entonces eso es, Sí, no, una sutileza. genial, genial. Con Manfredo somos colocolinos, pues, weón, yo lo digo con orgullo. Sí, po. Y con Pinochet también. Y con Bueno, Jovino. bueno, son cosas que pasan. Ya. ¿Estás Y contento con el entonces? tío Jovino, con el tío Peter. con- Yo pensé que te iba a decir que te da lo mismo. No, no te da lo mismo. Ganaste y eres feliz. No, es que además me pasó que eh, lo, estaba trabajando y me puse a escucharlo en, por radio, ¿ya? Porque cuando empiezo, tengo que buscar en la tele y empezar a ver cómo voy a lograr verlo, yo digo, yo no hago esas cosas con las teles, o sea, no, dedicarle más de 10 minutos a un aparato es algo que no hago. No. Entonces ya, busqué en la radio, puse la radio y me puse a escucharlo. Y, y fue emocionante, fue entretenido, fue bueno, porque además sentía íntimamente que estaban como las condiciones, que estaban como, se Sí, veía que podía demasiado. ser por lo menos un empate, una cosa así, pero que se podía No, hacer pero tenían que algo. ganar, pues, weón, para terminar con Yo No, quería un sí, pues, empate. Yo pero quería por un lo empate. menos cuando tú sabes que no vaya a partir con el partido en un desastre ya es distinto. Sí. Entonces, porque este técnico tiene esa cosa que uno le da seguridad, ¿cachai? Que es como, si, uff, hay alguien ahí, hay Mm, alguien ahí. mm, Y mm. los técnicos son muy importantes, Sí, yo había muy pensado, importantes. fíjate, que más podían ganar porque había muerto el creador de Goku. Y hay algo ahí, con el último triunfo de la Chile, había Hay una algo. cosa en el aire. Sí. No, y hay una hipótesis que es mejor que la de Mayonesa, Ah, no la vi. ¿Cuál? que es la muerte de Piñera. Ah, vi la imagen, pero Porque no más la o menos entendí así. coinciden los tiempos en que fue accionista con los tiempos que la uno le ganó. O sea, Es muy o sea, buena. un buen Es muy colocolino debiera, digamos, entonces llorar la muerte de Piñera. es un momento extraño al menos un momento extraño. O sea, el símbolo del Colo-Colo, el indio Colo-Colo, y por un lado Pinochet, que nos hizo el estadio, y por otro lado Piñera, que permitió que no nos ganara la Chile. Ese sería el meme en contra Exacto. de los... Se lo regalo, weón, Esa es está como, bien. es Sí, como la denuncia madridista típica, así como el Real Madrid, de está Franco y bien, todo eso. está bien, está bien. A mí me gustan las peleas de fútbol, son entretenidas porque son divertidas, pues es un juego. Igual algunos se apasionan como que yo me cago en la risa, pero bueno, está bien. Oye, Bueno, en el libro sobre mi ley hay fútbol. ¿en el sí? Sí. No se me ocurre por qué. ¿Por Boca? Ah, te va a encantar. Segundo Ah, capítulo, además. ¿en serio? Ya, Corta. buenísimo, buenísimo, Sí. buenísimo. Oye, también había otra tesis que era porque se fue Giorgio. Entonces Giorgio que era bien También. chuncho, ahora que está ahí Sí, al ladito tuyo en Barcelona, y entonces ahí pudo ganar la Chile. O sea, Giorgio era el sí. Jetta. Yeta, yeta. Puede ser, puede ser. Ya, estamos, mira.
Entonces, algunos, weón, porque estamos abriendo esto, estamos en estreno 10 de la noche para todo el mundo, porque se lo pedimos a la membresía. ¿Verdad? Sí, Se me había olvidado. sí, weón, si esto es populismo Ya estamos democrático. acostumbrados a ver a cosas cerraditas y que no puede decir cualquier cosa. No, Sí, po, sí. Pero ojo, voy a revisar, te juro que voy a revisar. Si algún weón en este minuto está poniendo, en podcast empieza en el minuto, porque esto les parece improcedente, nunca más. Juro que nunca más la semana de Vito será abierta como en este día especial, 11 de marzo, día después del triunfo de la Chile, y además día en que el gobierno de Gabriel Boric cumple 2 años. y si mandan recetas, ¿Por qué recetas? hay cachado esa costumbre chilena que No. ahora se instauró de que los cibernautas chilenos cuando quieren protestar contra alguien le llenan de recetas chilenas. Me estáis hueveando, ¿en serio? No lo he visto, weón, puta que estoy boomer yo, weón. Sí. Ya, mira, yo no sé si receta. Yo les voy a contar una cosa. Vamos a partir. De hecho, sufran, está abierto y vamos a hacer todavía un preámbulo, pero ya vamos a entrar, porque ya lo saben, lo vieron en la pantalla. Tenemos un especial, los 2 años de gobierno, por lo tanto, las 3 noticias que cada semana hacemos en la semana de Vito, lo vamos a hacer, en el fondo, el gobierno desde 3 aristas. ¿Ya? Yo le he preparado a Mayol bandejeo para que se tire unos buenos análisis respecto a hoy, 11 de marzo, en que se cumplen 2 años. Ahora sí, pasamos al segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric. Pero antes de ir a eso, Alberto, te quiero contar, porque no lo sabes, que, o quizás a ti te ha pasado, pero a mí me han llegado varios, no quiero exagerar, pero serán por lo menos unos 3, 4, en los últimos días, personas que me han escrito por interno, en Instagram, en otras cosas. Oye, ya, pues ¿cuándo vuelve el podcast La Cosa Nostra? Parece que algunos pensaban que volvíamos en marzo, porque el podcast lo interrumpimos en septiembre. Y lo interrumpimos, y lo dijimos bien abiertamente, bien transparentemente, porque efectivamente el ecosistema financiero del proyecto La Cosa Nostra, es decir, las HH de mucha gente, no solo Alberto y mía, de otros más, los que estaban en el podcast, los que están en la cosa administrativa, los que están en redes sociales, etcétera, que se pueda mantener el proyecto La Cosa Nostra, y tuvimos que bajar el podcast. Y por lo tanto, hemos generado ahora una cosa más cerrada, siempre igual hay como estas cosas que se difunden, que es la semana de Vito y otros productos más, como el Aterapia con la Cosa Nostra, ya lo voy a decir, para quienes pagan la membresía. Y lo dijimos y lo hemos dicho transparentemente, pero quizás es bueno recalcarlo en este comienzo de marzo. Estamos nosotros, no les vamos a andar diciendo, que es como fue andar contando las lucas, pero estamos viendo si llegamos a una meta de inscritos en la membresía. Con esa meta de inscritos en la membresía, se hace posible el retorno, además de mantener este espacio, la semana de Vito, que es más analítico, de un podcast con alguna formación, quizás la formación, alguna de las formaciones de los que han estado, abierto toda la semana, etcétera, el podcast de política más importante de Chile, como ha sido en los últimos años. Y para eso, así mirando, faltan como entre 100 y 120 patriotas, estos sí serían patriotas, que se inscriban, de hecho el enlace se los vamos a dejar aquí abajo en YouTube, en el Revenue, con el pago automático, y con eso ya podríamos volver con el podcast. Por ahora, estamos haciéndole mucho cariño a la gente de la membresía porque es lo que permite sostener este proyecto. Fíjate que el otro día me invitaron a un café, una persona muy importante, entonces me invitaron a una cafetería de un hotel que alguna vez estuve por una conferencia, que era un hotel muy, muy bonito eh, y muy impresionante, estaba ahí, entonces empezamos a conversar y de repente, entonces me dice, oye, pero estuve viendo, no entiendo muy bien esto, pero dirigí una encuesta, qué sé yo". Entonces le digo, sí, mira, lo que pasa y se abre una explicación que solo lleva a más preguntas, porque de alguna manera la encuesta depende de una cosa que es incomprensible. Entonces me dice, ya, pero ¿cómo? A ver, pero espérate. ¿Cómo lográis sostener una encuesta? Me dice. ¿Ya? Porque eso es en todas partes del mundo es una cosa grande, ¿no? ¿Cómo lográis sostener una encuesta? No, bueno, la gente no. ¿Cómo va a ser así? Me dice. ¿Cómo va a ser así? Sí, 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 le digo, no, sí, sí. O sea, bueno, nosotros, muchos de nosotros que trabajamos en el proceso no cobramos y tampoco la gente que cobra cobra lo que debería cobrar y qué sé yo, todos participan un poco. Y además a veces ponemos nuestra plata y a veces... A ver, espérate. Ya, ya, y la encuesta, así hablemos en serio, ¿qué tan buena es? Bueno, la más precisa del país. Ya no, pero me está bueno, o sea, ¿cómo va a ser la más precisa del país? No, pues si tengo los datos, mira, te muestro, qué sé yo, aquí están los datos. La segunda es la Universidad del Desarrollo, la tercera, qué sé yo, CADEM, y así. No, pero ¿cómo? Pero espera, déjame entender una cosa. Ya, pero ustedes venden encuestas así masivamente y tienen un negocio. No, no, no vendemos encuestas. O sea, podemos hacer proyectos de investigación, pero nosotros no vendemos encuestas así masivas.
¿ya? Salchicha no vendemos, ¿ya? Que es lo que produce la plata en el fondo. Entonces me dice, "Ah, pero pues, ¿cómo? O sea, ustedes compiten contra otros jugadores que venden eso, ¿ya? Y ustedes no venden eso, pero lo hacen mejor que esos No entiendo, me dice, no entiendo. Ya, pero entonces, ¿y quiénes financian esta cuestión? La gente de la comunidad. ¿De qué comunidad? De esta comunidad, qué sé yo, que a su vez financian unos seminarios. Ya, ¿y cómo se los... Bueno, olvídate, 40 Es minutos imposible de contar si no estáis explicarle dentro. a un tipo quedó así deslumbrado, entre maravillado y horrorizado de que fuera posible una cosa por el estilo, y muy sorprendido. Entonces, la verdad es que efectivamente uno no tiene mucha conciencia de la cantidad de cosas, o sea, y le decía más el podcast, mira los números, qué sé yo, le mostré así, yo tengo algunos, que algunas veces hemos mandado datos a cierta gente, que eso, entonces les muestro los datos, y me dice como, "Y ustedes tienen más visibilidad que las universidades, que, o sea, era todo incomprensible, encontraba que era todo incomprensible, absolutamente todo. Bueno, lo que pasa es que la cosa nuestra es como eje, tienes que vivirlo. ¿Ah? Tienes Es más que... o, es más o menos así, es más o menos así. Ya, 60 segundos finales para que el desagradable ponga, empiece ya. En 60 segundos más partimos, pero voy a decir dos cosas rápidas. Uno, estos son para la gente de la membresía que ya lo sabe, y los otros entérense. Está en la página web, lacosanostra.cl, o sea, seminario lacosanostra.cl. El próximo sábado 16 a las 19 horas 7 de la tarde viene la segunda sesión de A Terapia con la Cosa Nostra. ¿Qué es eso? Infórmense, no los voy a latear más. Los de la membresía lo saben y acabo, ahora que lo he dicho, perfecto, voy a empezar a mandar mis preguntas para esta sesión, la segunda que vamos a tener de A Terapia con la Cosa Nostra. Voilà. Es terapia con la cosa nostra y tu cerebro lo sabe. Exactamente. Y la última que voy a decir, no, la penúltima que voy a decir, es que a propósito de la encuesta, no lo vamos a decir hoy, porque la próxima semana, el lunes 18, vamos a abrir el tiempo de aportes para la encuesta de abril, pero con una novedad que lo vamos a contar más en detalle en los próximos días, es que vamos a abrir una suscripción especial mensualizada, porque, nuevamente, si esto es transparente, lo siento, no nos financia nadie, solo ustedes. Si llegamos a un cierto número de personas que se comprometan mensualmente a hacer un financiamiento tal como hacen permanentemente de 10 luquitas, tenemos unas ganas locas y tenemos una oportunidad única que Alberto ha construido de, a partir de abril, tener la encuesta mensual. Todos los meses, nuevecita de paquete, que sería una maravilla. Tiemblen, hueones, tiemblen. No ustedes, los otros. Eh, ya, y ahora sí, la última. También en las próximas semanas les vamos a avisar que se vienen unos seminarios especiales de un día, unos monográficos poderosos de una tripleta que lo Mm. estuvimos conversando hace algunas semanas atrás con Alberto y que estamos trabajando ya en esa dirección. Vamos a hacer 3 seminarios continuos: Milei, Bukele, Trump. Y vamos a analizar al top 3 de Fachistán en el continente. Oh, estuvo tan bueno el discurso de Bukele en la conferencia conservadora republicana. Maravilloso. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Sí. O sea, Impresionante. buenísimo y chanta, porque tuvo unos momentos así, pero así. No, pero el momento chanta fue el más buenísimo desde el punto de vista político. Bueno, claro, po, porque más él. No, es que eso, bueno, pero eso lo Ah, vamos a guardar para cuando ya. toque Bukele y para cuando toque Trump, porque les va a tocar a los dos eso. Me parece fantástico. Señores, empieza ahora sí, en plenitud, el especial 2 años de gobierno de Gabriel Boric. Mira, hice una selección, Alberto, un poquito, bueno, hice una selección, un ejercicio curatorial, estuve varias horas buscando, tratando de poner algunas imágenes, recortes de noticias, no todos tan actuales como este, algunos un poquito más antiguos, creo que elegí 7, me parece, ahí lo vamos viendo. Entonces voy a hacer este planteamiento tratando de abrir esferas y concentrémonos en este primer análisis en la figura del presidente, ¿ya? En la figura de Gabriel Boric, ¿ya? Dicho sea paso, después vamos a abrir otra arista más, déjame dejarla al tiro anunciada, abrir una arista respecto al mundo, el socialismo democrático, y la otra arista de lo que alguna vez se llamó apruebo dignidad. Y por ahí, a ver si logramos hacer en esta triada, poder mirar lo que implica este paso ya en términos temporales al segundo tiempo, porque efectivamente ahora el tiempo empieza a correr para atrás en el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, la entrevista, una de las notas, ha hecho entrevistas
a diario. Esta fue en rigor una entrevista que dio a la edición chilena del País. Hizo en la mañana algunas entrevistas radiales, Gabriel Boric, por lo tanto ha dejado harta cuña bien distinta, muy relajada, y que justamente yo creo que nos permiten entender el personaje. Pero por de pronto aquí hay un encuadre que nos parece interesante, que te lo dejo ahí, que es cómo lo fue el Frente Popular o la Concertación. Boric espera que uno de sus legados sea formar una coalición a largo plazo para un proyecto progresista. El mandatario también manifestó que como gobierno vamos no solamente a dejar un país mejor con el que encontramos, sino que la gente va a apreciar esos cambios y esto se traducirá en una continuidad del proyecto político progresista. O sea, está pero de buen humor. Pero bueno, ahí está la referencia. Frente Popular o la Concertación. No, no lo voy a ahondar, te lo dejo ahí dando bote. Cosas básicas hoy día salían estos últimos días. En este caso la tercera, presidente Boric ha cumplido el 31% de las promesas legislativas de su programa de gobierno. Esto es del Centro de Estudio Ciudadanía Inteligente, que realizó un estudio a través del cual analizó el avance legislativo del programa con el que el mandatario llegó a la moneda. Hasta aquí va más lento que Piñera 2 y Bachelet 2, con reformas clave, previsional y tributaria en suspenso, y donde lucen básicamente la rebaja de la jornada a 40 horas, el salario mínimo 500.000 y el royalty a la gran minería. Destacan entre sus principales logros que todos los distintos voceros y políticos del mundo, del entorno del gobierno, es lo que andan transmitiendo los últimos días, y la minuta es clarita. Aquí está justamente la entrevista al País. Entonces, y titulan esto, ¿eh? Yo no sé si, por supuesto, cada medio titula como quiera, una conversación amplia, pero finalmente esto es lo que aparece, ¿eh? En esta lógica como de crítica, autocrítica, es como una especie como de dar hasta que duela, las dos mejillas, las tres mejillas, las cinco mejillas. Gabriel Boric plantea que la izquierda en América Latina ha tenido tendencia a no hacerse cargo de sus propios errores. Siempre como en ese tono, que es lo que le sale, parece con más fluidez, que es la mirada, dijéramos, autocrítica. Bueno, habitar el cargo, los cambios de Boric a 2 años de su desembarco en la moneda. Me interesó sobre todo la bajada del título. El presidente no es el mismo que cruzó la puerta del Palacio en marzo del 2022. En privado suele señalar que estar sentado en el sillón de O'Higgins, no solo en privado, también en público, lo hizo en el funeral de Piñera, lo ha hecho comprender mejor a sus antecesores. Quizás por ello, en este periodo, se ha vuelto menos tajante, cambió su grupo de orejeros, y la única ministra que mantiene su influencia desde el inicio, pese a los embates del ejercicio del poder, es la vocera Camila Vallejo. Eh, Ahí está, la perspectiva, sobre todo la perspectiva, yo creo que toca analizar en el caso del presidente, que es cuánto hay de continuidad y cuánto hay de cambio, ¿cierto? Eh, por ejemplo, hoy día en estas entrevistas radiales que dio, Boric reveló hoy en la mañana cuál fue el tono de la última conversación telefónica con Sebastián Piñera el día antes del accidente. Digo que en el día en que se cumplen 2 años, estas son las distintas como noticias que van apareciendo. Esto, insisto, es una entrevista radial que recogen, por lo tanto, en una entrevista radial, si te preguntan cómo fue la última, no es que haya un interés de la presidencia que este sea el titular, pero es el titular, es uno de los titulares, ¿ah? O sea, entre que América Latina, la izquierda de América Latina tiene autocrítica, hasta un nuevo elemento más para seguir de alguna manera ayudando a consolidar y darle forma a el legado y a la figura de Sebastián Piñera como un demócrata. Pero por otra parte, y aquí está el perfil rockero siempre, ¿cierto? Que hemos hablado tanto, que Boric desmiente a embajador de Israel en Chile por supuesta falta de respaldo del gobierno. No es cierto, dice. Entonces, como que en ciertas cosas, ¡guau! Es radical. Insisto, a muchos dicen ya, bueno, es hora quizás de dar un paso más, pero lo de la FIDAE no le sale gratis a Boric. O sea, hay ahí no es tan fácil hacerlo como alguien pudiera. Entonces, ahí nos aparece un Boric súper claro, ni un paso atrás, no transo, una sola línea, etcétera. Eh, Digo, quise esto porque también cuando uno ve las noticias del día, también en la entrevista radial, le preguntan y entonces él se explaya, nuevamente el rockero, en este caso sobre quién deberá ser el próximo técnico de la Universidad Católica. Entonces todos los portales lo recogen, se transforma en noticia, en una cuña, da para una noticia un pequeño titular. Y entonces uno empieza a decir, bueno, pero hoy estamos conmemorando 2 años del gobierno. Bueno, pero le preguntan, él responde, es auténtico. Yo no sé, yo no estoy planteando si eso es bueno o es malo, estoy planteando que es, y que es la figura de Boric. Y termino con algo que no es noticia, pero que me parece que tiene una magnitud, porque obviamente, sobre todo en el mundo cercano al gobierno, las columnas de Matamala tienen un rol importante, y la columna que escribió ayer, bueno, el sábado en la noche, ya se publica por adelantado, de Daniel Matamala, desde el título en adelante es terrible.
Barros Boric. Sugiero que la lean, seguramente muchos que nos están viendo ya la han leído. Solo, Alberto, para ir cerrando, voy a leer cómo cierra, así cierra la columna. Em, hay cierta comodidad en este estatus. Mantiene una base de apoyo en el 26% de la primera vuelta del 2021. Si sigue todo así, saldrá de la moneda sin haber solucionado ninguno de los problemas que diagnosticó, pero con su base electoral intacta y una larga carrera política por delante, con años de sobra para esperar que, tal como pasó con Bachelet y Piñera, el tiempo sea misericordioso con sus errores y la nostalgia haga su trabajo. Pero entonces, ¿para qué gobernar? ¿Qué sentido tiene llegar a la moneda solo para contar los días que faltan para salir de ella? En ese conformismo, el Boric de medio mandato recuerda demasiado a la despreocupada resignación de Barros Luco, y la anécdota de su sándwich en el verano del 2022 se convierte en un presagio de lo que sería la primera mitad de su gobierno. Brutal, Daniel Matamala, porque no es una columna publicada en El Siglo, ¿ah? No es de alguien que efectivamente se está quejando desde el lado izquierdo. No, Matamala es un liberal, digamos. Pero evidentemente está también en ese corpus de apoyo. Matamala obviamente votó por Boric y no por Kast en segunda vuelta, como mínimo. Entonces, desde ahí es muy brutal porque además lo pone justamente en el lugar, la anécdota de Barros Luco y la frase que se le asigna a Barros Luco, esta idea de que hay dos tipos de problemas, los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Y al parecer su vida, digamos, pública, no solo como presidente, sino como ministro y parlamentario, fue básicamente preocuparse que el sándwich estuviera rico. La metáfora es radical. Pero ahí está el rockero incólume y el presidente mal de la moneda no va a salir. Alberto, me quedo callado un buen rato. Déjame, no puedo evitarlo. Quise evitarlo, pero no pude evitarlo. No pude evitarlo. No por Boric, sino por Matamala. ¿Ya? Eh, Salvo el Barros Luco, que es una buena idea, muy buena figura, ¿ya? Salvo el Barros Luco, pueden leerlo, pueden compararlo, no hay ningún problema. Los argumentos son exactamente los mismos de mi columna de hace un mes. Fin del comunicado. Exactamente lo mismo. Bueno, se parecía harto a la semana de Vito, hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí, Sí, sí. ya. Solamente quiero decir que me pareció llamativo cuando empezaste a plantear se me produjo una situación bien interesante, porque el tema de los flagelantes es bien interesante por el lado de Boric, porque se produce una situación extrañísima. Tú eres, a ver, existían en la concertación los flagelantes, que se llamaban autoflagelantes, pero eso ya hemos dicho que es redundante. Los flagelantes. Los flagelantes eran el sector disidente con lo que era el dominio fundamentalmente de la centro-centro-izquierda por sobre la centro-izquierda y la izquierda en la concertación. ¿Ya? Entonces, Que después y fue para Meo. decirlo de alguna Después manera, fue Meo, como, cl- como, como una salida. claro, el símbolo de eso fueron Carlos Ominami primero, después Meo, después, en fin. En algún momento Alfredo Joañán estuvo en ese lote. ¿Eh? En el segundo texto que salió era Ominami con Joañán. ¿Ya? En fin, eso eran los flagelantes. ¿Ya? Y aparecieron unos díscolos después, qué sé yo, que le dieron un poco más de cuerpo político a esa dimensión. Esos eran los flagelantes, que son gente que desde la interna viene a plantear entonces la necesidad de una cierta radicalidad mayor. Pero son flagelantes respecto a un orden. Luego surge otra cosa que ya no son flagelantes porque no vienen de adentro. Para decirlo con Bachelet, son los hijos de los flagelantes, o incluso de los hijos de los ordenados, de los complacientes, ¿ya? Que son aquellos que son otros, que más o menos pertenecen al ámbito, a la esfera, pero son otros, ¿ya? Que es el mundo frente amplista, que son los críticos en el fondo. Aparece un estándar crítico en la zona. Y luego nos encontramos entonces con el arribo de Gabriel Boric, que vendría a ser como el primer flagelante de los críticos. Mm, O sea, ya no eres flagelante del orden, sino que eres flagelante de la crítica, pero tampoco estás con el orden. mm, Entonces, eso refleja el problema del vacío que está produciendo Boric. Porque cuando Boric dice esa frase, queremos construir un frente popular, yo la primera lectura que hice fue, quiere un proyecto nuevo, porque... Y después entendí que lo que quería era, no era que quería nada, quería
que el nuevo proyecto del Frente Amplio se convirtiera en el futuro en un punto de referencia como el Frente Popular, pero sin tener que hacer nada nuevo, sin tener que hacer ninguna de esas pegas, digamos, sino que por la inercia del tiempo, por el peso sólido del proceso, qué sé yo, se transformara, como la Concertación se transformó en la Concertación, como el Frente Popular se llamó Frente Popular, ¿ya? Que era el Frente Popular no fue solo Chile, fue un fenómeno internacional, ¿ya? Relacionado con la Segunda Guerra, en fin, pero sería entonces, el Frente Amplio tendría esta textura, digamos, ¿y por qué habría de tenerla? ¿Por qué habría de tenerla si no tiene una especie de filosofía detrás que ya esté quedando clara? No una lista de supermercados, siempre lo digo, de cosas que te gustarían que ocurrieran. No una lista de valores que tú vas a reivindicar, reivindicaciones que vas a reivindicar. Eso no tiene esa fortaleza. Entonces, el problema del vacío creo que es bastante evidente y estoy con una gran duda. No tengo, de verdad no tengo una visión clara al respecto todavía, no me he hecho una opinión total porque siento que la información que hay es muy discreta. Em, Tengo la impresión, a ver, ¿qué significa el hito, a mi juicio, de que por vez primera Gonzalo Vinter enuncie la crítica que ahora repite Matamala y que me jacto de ser el primero en haberla dicho, ¿ya? Respecto al gobierno y al presidente? ¿Por qué Gonzalo Vinter, protegido del presidente, protegido, ¿ya? El aliado político número uno en su partido, o sea, el lote de Gabriel Boric era el lote de Vinter Boric? Eh, ¿Por qué aparece esa crítica? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es una jugada política o es un acto de control de daños que a veces hace? Que uno sale a pedir unas disculpas y a decir que en realidad hay errores y qué sé yo, pero en realidad es para mantener agua en el molino, ¿no? Para mantener, que es un deporte habitual, digamos, no tiene nada de raro. Pero a veces eso es la música de fondo. Cuando uno va a hacer algo, uno pone música de fondo. No puedes salir a hacer algo importante sin haber probado un poco el terreno. Es como el humorista no cuenta el chiste que nunca ha contado en la Quinta Vergara. Mm. ¿Ya? Eso no existe. Entonces, se pone música de fondo. Entonces, ¿es música de fondo para lo que viene después? ¿O es simplemente control de daño? ¿Ya? Esfuerzo por controlar el daño, que es una forma de control de daño bien raro lo que hizo, porque fue una crítica al presidente, al gobierno, pero al gobierno del presidente. Entonces, y esa crítica sí está mucho más consolidada, diría yo, en lo que es la forja, la construcción del Frente Amplio en estos días. El nuevo Frente Amplio nace como una especie de espíritu crítico respecto al proceso del gobierno sin asumir ninguna responsabilidad importante, eh, y señalando y teniendo lo que está dicho en la columna de Matamala y está dicho con más claridad y más, en la columna original mía, que es básicamente decir: mira, hay un riesgo aquí y es que el presidente se quede con las cartas para jugar el juego y deje al sector sin juego, Mm. ¿no? Que ese es el riesgo último, o sea, el peor escenario, digamos, desde el punto de vista de cualquier sector político, que el líder te deje en descampado. Que en la historia ha pasado con líderes que han ido migrando de posiciones, tomando posiciones distintas, a veces muy distintas. El mismo Arturo Alessandri, cuando estaba bien en el norte era un disidente, era, entre comillas, de izquierda. Cuando estaba allá en Coquimbo ya era de centro, y ya en Santiago era de derecha. O sea, y, y cuando partió era hijo de titiritero y después era aristócrata. Mm. Entonces, eh, esa es esas mutaciones en política existen. Y ya son más difíciles, hay mucha historia, tú tienes todos los antecedentes, pero esa mutación en términos no de biografía, pero sí de historia política existe. Entonces mi impresión es que el gobierno hizo un diseño de este cumpleaños 2 que no ha estado malo, ¿ah? Ojo con esto, no ha estado malo.
está bien vestido, comillas, los logros. O sea, si hace 2 meses le preguntaba a cualquier persona qué logros tenía el gobierno, silencio total, era como, padre, ¿de qué me estáis hablando? Sí, no, pero la minuta está, se ordenó. Se ordenó, se ordenó, se ordenó y efectivamente cuando tú ves a las autoridades respondiendo, a Tobá, qué sé yo, tú dices, bueno, está defendido, eso está defendido, el punto está defendido. No vaya a llegar al juicio final y te vaya a caer por el abismo, ¿ya? Entonces, no, no, la verdad es que no, tenéis todas las condiciones para poder no ganar el partido, pero para defenderte, que es crucial en esto. ¿Ya? En política, una derrota por un gol no confiere los 3 puntos al otro necesariamente. Esta cosa es loca en la política. El que gana no se lleva los 3 puntos. Hay que ver después de quién ganó, quién se lleva los 3 puntos. Por eso los políticos que saben pueden perder el partido importante y ganar lo siguiente y convertir lo irrelevante en relevante. Esas cosas se pueden hacer. Nunca terminan los partidos. Entonces, aquí una acción que más o menos ha andado, ha tenido cierta fortaleza. Eh, y hay agendas que se han logrado. Hay detalles menores, como el hecho de que el presidente haya recibido la visita, aunque sea 24 horas, de Pedro Sánchez. No es menor por varias razones. Primero, porque Pedro Sánchez eligió los países donde iba a ir con mucha claridad, dejó fuera México, dejó fuera Argentina, Brasil, Chile. ¿Ya? Entonces, Argentina era más obvio, pero México no era tan obvio. Entonces, estableció una agenda muy cortita, pero pasó. Esas agendas cortas son más bien, más que señal de irrelevancia, señal de relevancia. Es que no estaba contemplado en el origen del diseño, pero tú metiste un día en Chile y qué sé yo. O sea, No. es interesante eso. Es interesante como demostración de que tú tienes una cierta capacidad de llamar, convocar a terceros que están interesados en hablar contigo, por las razones que sean. Pero significa que hay algo que está pasando que a Chile le da una cierta ventaja. Yo creo que en general el gobierno, o sea, hoy día hay mucha sismicidad, o al menos un sistema con tendencia a la licuefacción importante en el mundo del gobierno. Eh, Todavía no está claro quiénes son los candidatos que van a enfrentar a la derecha. O sea, con una Matei ya súper instalada además en el centro político, lo que te complica mucho el arribo a la zona, ¿ya? Eh, y tú no tienes todavía nombres claros. Toa subió en la encuesta de aprobación, pero en las otras encuestas que hay, no subió aparentemente en votos. Entonces, no sé, porque yo no, ah, yo trato de hacerme cargo de la encuesta nuestra, pero como no tenemos una de ahora, entonces digo simplemente, no lo sé, no sé qué significa eso que está pasando ahí. Y en todo caso no hay una candidatura, no está claro si Bachelet se la jugaría o no se la jugaría, si Toa finalmente, Toa está disponible, pero no sabemos si eso genera un cierto consenso. ¿Ya? Son candidaturas que no se ven con fortaleza todavía. Y eso para el gobierno va a ser importante. Ojo con esto, ¿ah? A los gobiernos normalmente les vienen mal los presidenciables. No es el caso, no es el caso. Porque ya sabemos que la figura de Gabriel Boric no va a dotar de ciertos rasgos a la presidencia de la República. No. Va a dotar de otros que pueden ser muy útiles, porque son más dúctiles, porque son más afectivos, porque tienen otra naturaleza. Pero eso que llamamos el timón, el peso del gobierno, ¿ya? Esa sensación de que estás parado sobre un territorio sólido, eso no lo tiene. Entonces yo creo que es interesante, y yo creo que no se ha tomado suficientemente en cuenta además, eh, qué es lo que pasa con este segundo tiempo. Yo no tengo muy claro, veo que hay como punteos de temas que hay que resolver, que hay que lograr avanzar como prioridades, pero yo no veo cuál es la línea estratégica para poner. Yo hoy día decía en una entrevista que me hicieron en el Mostrador, decía, a mí me parece evidente. Aquí la forma es
someter a una especie de presión política a Evelyn Matei, declararla en la práctica como súper fuerte, reconocer eso en vez de estar, que es lo que hacen todos los políticos estúpidamente, que es esconder que el otro es fuerte, no se puede, es mentira, decir que es muy fuerte, que es la líder de la coalición correspondiente, ponerle la responsabilidad sobre la mesa, pasarle la pelota y decirle, ahora usted ordena sus líneas para que lleguemos a acuerdo en todo esto. Mira, solo un comentario, chico, para pasar a la segunda dimensión del análisis del gobierno. Solo en la figura de Gabriel, a mí ocupa parte del poquito tiempo que me queda, digamos, fuera de las cuestiones de trabajo. Pienso en Gabriel. ¿Ah? Podría titularse el podcast. Pienso en Gabriel. Permanentemente porque me pasan cosas, ¿ah? Cuando pienso en Gabriel. ¿Ah? Y porque Pienso tengo en ti y lo demás está de más. claro, justamente, como que depende de qué copa bebo, si en realidad lo que aparece ahí es un Barros Boric, ninguneado así, pero ordinariamente por Matamala, o de repente digo, no, weón, aquí hay genialidad. Pienso a veces en qué diría Mirko, pero no le he preguntado. Yo creo que Mirko diría, weón, está perfecto, está perfecto. Y en eso, en ese contexto, te quiero hacer una pregunta, porque quizás esto puede resolver cuando ahora te escucho y tú dices, no tengo claro cómo se podrían ser, cuál sería la mirada de los próximos 2 años. Suponiendo que cualquier persona, en este caso lo vamos a aplicar a Boric, uno tuviera como que dividir en porcentajes para que sume 100%, ¿cuánto tiene de táctico? No digo que lo haga bien, de táctico y de estratega. ¿Cuánto hay de táctica y cuánto hay de estrategia? Así, te lo pregunto, respóndemelo al tiro, en porcentaje. ¿Cuánto en Boric hay de táctica y cuánto de estrategia? No, yo creo que cuando es estratégico es porque fue una casualidad. Ya, O sea, el tema 90-10. de Israel le salió, claro, Ya, es 10 de 10 táctico. está, ya. Es que mira, fíjate, no lo habíamos bandejeado. Yo decía, capaz que este güey le encuentra. A mí me pasa que en fondo es como que tú mirás y decís, weón, no, este weón es cero estrategia, cero. Solo se mueve por la táctica. Y eso, además, si uno viene a la tradición de la izquierda, eso va a ser un pecado venial, pues, weón, porque justamente toda la táctica, todo el ejercicio leninista, gramsciano y todo, tiene sentido en la medida que tu horizonte estratégico, ¿cachai? Que lo lográis efectivamente trabajar bien, pues eso es lo que hace, digamos, la estrategia, la táctica, ¿cierto? Y en realidad no tiene estrategia, esa es la sensación, pero no tiene estrategia. Entonces la pregunta es si eso es un insulto o eso es un piropo. Y por eso cito a Mirko, porque yo tengo la sensación, conociendo a nuestro querido bebé, que en realidad es, weón, si este es el mundo de hoy, olvídate, si no hay horizontes estratégicos. Eso es un paradigma medio cínico, pero que tiene, o sea, es respetable. Y Sí, entonces, por lo bueno, es que tanto, vivimos en un mundo cínico también. bueno, claro. Y entonces, en ese contexto, puede que, dándole la derecha al presidente, puede que efectivamente esa irrupción, porque Bachelet tenía harto también de táctica y toda la cuestión, pero tenía obviamente una formación, su entorno militante y toda la cosa, era parte de unos Sí, ciertos horizontes estratégicos. Lago era muy estratégico, era 80-20, por supuesto también era un buen político, si no tenías táctica no eres un buen claro, pero le político. fallaba la táctica, de hecho. Claro, le fallaba. Ok, entonces estaba claro. Piñera seguramente una mezcla entre 50 y 50 porque sabía acomodarse, pero igual se acomodaban los tiempos, se iba más a la derecha, etcétera, pero tenía un horizonte estratégico. Da la sensación con Gabriel, con Boric, que no hay, y por lo tanto que se mueve a pura táctica. Y que en eso puede que efectivamente incluso tenga un cierto mérito. Y quizás por eso, porque hay que reconocerle una cosa en términos de resultado, más allá de si uno está de acuerdo o no. Boric ni lejanamente se ha acercado a los niveles de impopularidad que tuvieron a esta altura de su mandato ya Piñera 2 y Bachelet 2, que llegaron, en el caso de Bachelet, a los 12, 13 puntos, en el caso de Piñera a los 6 puntos. Y que se mantuvo Piñera siempre por debajo de los 15 puntos en Piñera después del estallido social, y Bachelet terminó muy bajo, pues lo recuperó. Y Boric está siempre por sobre el 25, en realidad el 30, algunos incluso dependiendo de la encuesta, sí, mira, más bien está sobre el 30, nunca en el 35. O sea, digo, para el contexto general podría estar en el 5 y quizá uno no le sorprendería, y no, está estabilizado en el tercio. Eh, Pura táctica, y parece que quizás esa puede ser la explicación de cómo se vienen los próximos 2 años. Buscando anotarse triunfo, ahí donde hay oportunidad de anotarse triunfo y tratando de minimizar las debilidades y las derrotas.
sí, puede ser. Yo, bueno, yo siempre he tenido muchas discrepancias respecto a que el mundo haya cambiado tanto. Yo no lo creo. eh, Voy a hacer una maldad, pero porque cuando los líderes tipo Bombalé, que hay un poquito de Bombalé en Mirko, con su propio ganas además, ¿ya? Los líderes, uno se acuerda de los aciertos, que esa es la suerte, Sí. ¿ya? Pero resulta que también dijo que estaba perfecto lo que hacía Katy Barriga, ¿me entiendes? Que eso era el mundo del futuro. Ahora, estoy Entonces, citando mentiras, nunca he dicho, no sé, capaz que Boris diría, no, lo está haciendo como la wea, o sea, Mirko diría como no, la yo wea. creo que, sí, pero yo Digo creo que que es estoy interesante como ese analizar, aroma. pero yo creo que el argumento es interesante, que ese es el punto. El argumento es interesante, es pensar que Jacinta Arner, ya, que ese tipo de liderazgo que han hecho épocas, sino esto no es una, tal como Milei es la primera gran excentricidad que llega a esa situación, a la situación de la presidencia de la República, pero no es una excentricidad en sí mismo. Ese tipo de pensamiento ha proliferado en el mundo de las tecnológicas norteamericanas, ha proliferado en el mundo de los emprendedores digitales. O sea, todo el mundo, toda la órbita de Internet ha ido y en los criptomonedas, todo ese mundo ha penetrado esa onda. Y mi ley es el resultado de eso. ¿Ya? Entonces no es es un monstruo, pero no es un monstruo. Todo monstruo tiene una explicación detrás. ¿Ya? Y en el caso, y en este caso también, o sea, la situación de Boric no es rara. Esto, a ver, Justin Trudeau es como Boric. O sea, es súper Boric. Mm. Uno lo ve más canadiense, obviamente, más como, bueno, más templado, pero para ellos es como, o sea, es súper latino. Imagínate, para un canadiense lo que es Justin Trudeau, ¿ya? Y Jacinta Ardern y todos estos liderazgos que han ido surgiendo, que hoy día están muy de capa caída porque llegó un mundo, yo digo, estamos en el proceso de cambio, sí, pero estamos en el proceso de cambio del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Sí. ¿Ya? Estamos pasando de la etapa en que todo es amor y tenemos que la igualdad de las personas y qué sé yo, estamos pasando a la etapa de decimos, oye, parece que volvieron las pestes y la guerra. ¿Ya? Y eso es lo que viene, eso es lo que nos toca. ¿Ya? Y los grandes cismas. ¿Ya? No la rebelión. A ver, el cristianismo nace con un reformador social, que es lo que más le molestaba a Juan Pablo II. Ustedes recordarán el discurso en el Pestado donde dice, no es solo un reformador social. Porque esa es la preocupación que él tenía, que la gente viera en Cristo lo que era un reformador social. Entonces, ¿ya? Que se enamoraran de la idea que estaba detrás del mensaje y no del personaje, Claro. y no del personaje vinculado a la iglesia. Bueno, eso, eso es lo central. Hoy día estamos en ese proceso. Y en ese proceso, entonces, la pregunta es, ¿qué tan pertinente, qué tan pertinente va a ser Boric? Con una población que de alguna manera quisiera creer. Porque esto es lo que pasa. O sea, el papá cuyo hijo ve 4 horas diarias de redes sociales no quiere creer que en las redes sociales hay riesgos demasiado grandes para su hijo. Mm. Porque la red social te resuelve un problema que antes resolvía la tele para alguien que trabaja, como pasa en Chile, que entre trabajo y transporte te mandaste 15, 16, 17 horas. Y por lo tanto, ¿qué alternativa tiene? Antes la tele te resolvía ese problema de una manera que era, al lado de lo actual, bastante tranquila. O Sí, sea, claro. ¿ya? Y hoy día el tema del computador, los celulares, que además tienes que tenerlo por celular porque si no, no se contacta contigo y por tanto, en fin, se te va llenando de agua el bote fácil. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera todos dicen, bueno, yo quiero que el mundo sea como estos jóvenes desean que sea porque me encantaría que fuera así de fácil. Pero al mismo tiempo sé que no es tan fácil. Entonces paso un día en que digo, qué bien me cae este cabro, porque en realidad la vida debería ser así. Y otro día que decir, pero qué mal, porque esto no tiene nada que ver con mi realidad. Y en ese devaneo, el problema es que hay una cosa que se llama tu cuerpo de ideas, tu matriz de pensamiento, tu ideología, lo que sea, ¿ya?
que tiene que navegar entre esas dos aguas que son tan diferentes, que son tan Sí, diferentes. sí. Dejemos a la figura, o sea, no la vamos a dejar porque vamos a estar todo el rato hablando de él, pero hemos tratado de concentrarnos, siempre es un ejercicio metodológico que es medio difícil, digamos, tratar de hablar solamente de la figura del presidente. Y ahora, en el momento 2 y en el momento 3 de esta triada que ofrecemos cada semana en la semana de Vito, vamos a ver la lista. Entonces, vamos ahora a tratar de hacer esa abstracción y mirar a esto autodenominado. Me gusta que se diga autodenominado, porque siempre es una mierda. Lo dicen generalmente con grupos así sociales, así como el autodenominado grupo. Obvio, po, weón, si todos los grupos se autodenominan, pues, weón. No, ¿Cachai? Bueno, pero en fin. El socialismo democrático, para que no solo sea el Arauco Mayeco, la coordinadora Arauco Mayeco, que se le llame autonominado, sino que también en este la caso, autodenominada sofofa. justamente, autonominada SOFOFA. En este caso, el autodenominado socialismo democrático. Carolina. Tiene ganas de ir. No sé para qué va a ir Carolina, pero bueno, en fin, ya. Mira, hizo una selección de 5 cortes, no actuales, este es actual, pero algunos antiguos, para configurar un poco lo que voy a maleteramente tratar de ir poniendo encima de la mesa, digamos, de esta cosa. Fíjate que me ha obsesionado incluso en las entrevistas que hacemos cotidianamente con la Matus en el 32 minutos. A varios actores les he ido preguntando esta idea de, tanto a gente del socialismo democrático, pero sobre todo incluso a otros sectores del Frente Amplio, etcétera, cómo miran, porque a veces es raro lo que van planteando. Es como cercanos a Boric, pero de repente tensionados con el gobierno, es como que uno no sabe, a mí me pasa que no sé si el socialismo democrático está conforme con todo lo que ha ganado. ¿Ah? Un mundo que tuvo otras candidaturas en primaria, otra candidatura en primera vuelta y recién en segunda Mm. vuelta, ¿ah? Cuando era Boric o Kast, fueron donde Boric. Y sin embargo, da la sensación que son el gobierno más el presidente. Bueno, Carolina Toá dice, tenemos que afiatar nuestra alianza de gobierno, dice, de cara a los próximos 2 años. Esto está en el contexto de justamente de estos días de conmemoración. La ministra del Interior llama a su mundo político a concentrarse y a no perderse en disputas internas. En el balance dice que el gobierno ha cerrado un ciclo de desestabilización del país y que ahora viene la etapa de sellar acuerdos para avanzar en reformas claves. Aquí Toa marca el camino, eso es lo que sabe. Em, Pongo esto lo analizamos en la semana de Vito, hace ya un mes atrás, Mm. pero fue un momento bien intenso a propósito, digamos, el planteamiento de Boric en el funeral de Piñera, ¿cierto? El famoso mea culpa, y cómo salió muy fuertemente el mundo socialista, de hecho, la propia presidenta del Partido Socialista, a ponerle piso, ¿ah? Y que de alguna manera nos dijo así como exacerbó. Show político y oposicionismo preocupante. Socialismo democrático sale en defensa de Boric y su mea culpa ante duras críticas del PC y el Frente Amplio, que tampoco fueron tan duras, pero aprovechó de poner un punto, decir, oiga, presidente, viste que lo tratan mal los suyos, ¿ah? Ay, si estos comunistas son siempre iguales. La autocrítica del presidente, quien afirmó que las recriminaciones y querellas en la gestión de Piñera fueron más allá de lo justo y razonable, e incomodó al PC y aparte del Frente Amplio, pero fueron abrazadas por partidos como el PS, el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical. El timonel comunista, Lautaro Carmona, elevó la atención al interior del oficialismo al afirmar que el exmandatario tuvo una responsabilidad indesmentible, imagínate lo que dijo Carmona, en las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Imagínate, ¿cómo puedo decir eso? Bueno, mira, pongo 3 titulares más. Eh, Esto es ahora reciente. El socialismo democrático no es capaz de gobernar solo, advierte Quintana, presidente del PPD. El timonel del PPD afirmó que son necesarios mínimos de convivencia entre la exconcertación y el Frente Amplio para no sucumbir ante la derecha del 2025. No sé si necesariamente juntos en un bloque, pero tiene que haber entendimiento, planteó. A mí me pareció muy interesante esta cuña. O sea, oye, ya, pues si no podemos hacer todo esto solo. Porque lo interesante, digamos, es lo contrario a lo que se dice, es decir, asume Jaime Quintana, presidente del PPD, que en realidad están gobernando solos, que todo el peso de gobernar lo tiene ellos, Partido Socialista, el PPD, radicales, liberales. Eh, yo encuentro que es una cuña bien interesante respecto a qué es lo que podría pasar al otro lado. Esta es más antigua, esta es de diciembre, pero lo citamos a Carlos Peña, porque además tajante plantea que el socialismo democrático y Boric deben sacudirse del lastre del Frente Amplio, o sea, directamente. Y voy a una Esa es un la poco tesis más, de la adopción. O sea, claro, un esa es Boric la tesis, adoptado sí, po, por el socialismo democrático.
Claro, porque además, para desgracia de Boric, la imagen además funciona en todo sentido, po, porque Boric no tiene 60 años, sino que tiene 35 y parece 25. O sea, no, en realidad no parece Claro, 25, se está quedando pelado. Pero en términos tiene una actitud rockera, tiene una actitud de niño, sí. para estos efectos, para jugar con la metáfora. No se ofendan amigos y amigas de la Cosa Nostra. Y finalmente, esta que es un poco más antigua de Pepe Out, pero es buena, porque lo plantea. Pues, en 5 o 6 años más veo a Boric reconvertido en líder del socialismo democrático. El analista político subrayó que el Frente Amplio está condenado a ser más pequeño en Timbre los y próximos. estampilla. Claro, claro. Por eso hice esta selección curatorial. Tú sabes que a mí me gusta este ejercicio, me he Muy ido buena. enamorando de estos ejercicios y me gusta ponerlos en el orden para llegar mariconamente a lo que quiero dejar instalado. Me hago el hueón, como lo dijeron otros, y no como que yo lo creo. Pero pareciera que algunos piensan que eso es posible y que en realidad Gabriel está deprestado, que es un error histórico nomás, un error, pero que se puede corregir, que esté supuestamente en quienes eran los impugnadores del modelo de transición exitosa. Es súper interesante porque, a ver, lo que ha quedado claro con este ciclo político, por mucho tiempo probablemente, es que la izquierda solo va a poder ganar logrando una capacidad de abarcar muchísimo del espectro político. O sea, va a tener que tener, va a tener que haber una especie de bipartidismo en la práctica, la derecha y la izquierda. Y los del medio van a poder jugar bastante, tener mucho juego. Cada acción de un partido del centro va a ser muy valiosa. De esos partidos que uno decía, oye, pero esta cuestión, qué vergüenza, qué ordinaria, que más que nada, esos 3 diputados, esos 4 diputados, el senador que tengan, va a ser oro, oro, oro. Mm, Entonces, entonces ojo, que se empieza a dibujar y por tanto, en el fondo todos empiezan a saber que va a haber que armar una cosa 50 y 50, 50 y 50. Y quienes entiendan mejor el asunto, yo lo digo hoy día en la columna que escribo sobre Evelyn Matei, van a defender la frontera. La frontera es el lugar donde el cerro de votos tiene una línea que divide la línea divisoria de, entre Chile y Argentina. Las puntas más altas o la divisoria de las aguas, ¿no? En este caso es la punta más alta. Pero a veces no es la punta más alta, a veces es la divisoria de las aguas. Y entonces cambia esa posición. Pero la cosa es que y en política yo lo he visto, cada vez que hago esquemas aparece eso, solo hay 2 laderas que disputan poder. Las otras 2 laderas se tienen que terminar sumando a alguna de las laderas existentes. Las otras 2 laderas de voto, hay 2 laderas que tienen sentido político, la izquierda y la derecha. Las otras no. Se tienen que ir a sumar. Entonces, en ese contexto, hoy día la derecha está mucho mejor parada, evidentemente. No hay nada que decir, o sea, es evidente. Pero además la izquierda tiene otra cosa que debiera tomar en consideración para asumir que estos tiempos requieren mucho orden, mucha estructura. En 2011 se abrió la posibilidad histórica de un giro hacia, hacia la, hacia la izquierda, en el hegemón, en la discusión pública, en el espacio público. O sea, hubo un momento en que, poco antes, en que la derecha tenía todo el sentido común de su parte. Cuando gana Piñera, el sentido común a favor de la derecha era bastante sólido. Habían remilgos, habían disquisiciones, ya se había aparecido el malestar, pero no tenía un significado claro. Y de repente la izquierda le pone nombre y le pone timbre a una serie de cosas y desde ahí se arma un mundo, y aquí viene lo importante a mi juicio, que se suspendió, se terminó con el descontrol del proceso constituyente y de los primeros meses del gobierno de Boric. Se terminó, se terminó. Todo ese ciclo, toda esa ventana histórica
se cerró. Habrá que construir otras, se cerró. ¿Ya? Hagan el duelo para los que les valga, hagan los festejos para los que les toque, ¿ya? Pero se cerró. Y, y entonces ya no estás en el paraíso, ya no estás en el paraíso. Y por eso, como diría la Sagrada Biblia, tienes que ponerte a trabajar, a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Ya no está regalado, porque estuvo regalado, aquí andamos con cosas. O sea, lo que le costaba a cualquier presidente de la FECH armar lo que pasó el 2011, lo que le costaba, bueno, no, de hecho no podían, sencillamente, no podían. Lo que le costaba a la izquierda instalar una agenda, lo que costaba instalar una discusión sobre las AFP, lo que costaba instalar una discusión sobre las ISAPRE, lo que costaba, olvídense lo que era eso. El, el año 2005, 2006, los grupos económicos hacían publicidad como grupos económicos, ustedes no se acordarán, como grupos económicos, Grupo Banmédica, y salían todas las empresas abajo. Somos así de gigantes. Bueno, y después tú tenías el derecho a decir cosas que históricamente eran difíciles, como decir, eh, somos comunistas, ¿ya? Reivindicamos esto, lo otro, reivindicamos minorías sexuales, reivindicamos... Y tenías derecho a poder decir todo eso sin que tuviera un costo político, sino que al contrario, tener un activo o plantear cosas abstractas a efecto de la ciudadanía, de la Asamblea Constituyente, en fin. Bueno, en ese contexto es donde, donde nos encontramos y donde yo efectivamente siento que hay eh, que hay una natural preocupación por parte de muchos sectores, una preocupación todavía no muy conceptualizada, y que hay una cierta, y que en el fondo hay un partido que se va a jugar, que es el partido de este 50% más o menos, que hoy día es bastante menos, pero este 50% porque ojo, una cosa importante, ganó el en contra, ganó el en contra con una cultura más bien de izquierda que apoyó el en contra. Terminó la elección del en contra y los votos de Evelyn Matei y Casumado subieron, subieron. O sea, no compren, o sea, les voy a decir una cosa formidable, extraordinaria. Los chilenos votaron en contra de los proyectos constitucionales que rechazaron. Votaron en contra de esos proyectos. No votaron de acuerdo a un escenario político. No. Todo parece indicar que votaron simplemente porque no les gustó y ya está. Y comenzó y terminó allí. Eso no se contaminó con las escenas políticas ni influyó. Fue un interregno, una especie de paréntesis. Voto y digo que no, no me gustó, lo hicieron mal, chao, que se vayan. Listo. Y por eso, además, el rechazo de las dos procesos constituyentes no significó ninguna crisis. Ustedes se fijan, deberíamos estar en una crisis institucional así, pero si nos piteamos dos constituciones. Y es como, no, no, Ah, ya está, chao. Otra cosa. no pasa nada. Táctica, táctica, Sigamos otra táctica. cosa. Claro. Entonces, lo que tú dices en la táctica, 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 lo que viene es una disputa que probablemente se transforme, si es táctica, 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 para ir a la novela del Padrino, ¿ya? Que se puede transformar en Sony peleando esquina por esquina, Mm. para ver dónde queda el centro político, el epicentro de la nueva coalición real que va a ser este partido grande, lleno de remilgos para decir, para no decir que están todos juntos, pero están juntos, lleno de remilgos, con posibilidades de perder actores. Pongo el caso de Orrego. Orrego, Orrego no lo sabe. A ver. Yo lo sé por los datos que tengo, pero Orrego no lo sabe. Orrego es la contradicción puesta de pie. Pero de verdad es tremendo. Para decirlo en simple, por ejemplo, si tú sacas a Orrego de la ecuación, el 80% de sus votos se están yendo a Evelyn Matei. Evelyn Matei.
Pero si tú analizas la votación de Orrego, es una votación de izquierda. Y una votación con todos los rasgos de una votación de izquierda. Y se van a votar, o sea, está parado en un lugar imposible. Bueno, después me dirán si eso es bueno o es malo, cada uno lo leerá como quiera. Pero en el fondo, creo que vamos a ver una gran disputa de saber dónde queda ese epicentro, ¿ya? Porque hasta Bachelet, que tenía mucha poca fortaleza en términos políticos, igual creó un bacheletismo, Mm. pero no existe un boricismo, existe un frente amplismo. Y hoy día el frente amplismo se empieza a debatir en dos tesis centrales. La tesis Boric, que por su importancia personal como presidente basta a sí mismo, pero no tiene más quien lo apoye en rigor, más que el socialismo democrático, y la tesis frente amplista, en la cual hoy día el sector, digamos que podríamos decir, más bien mundo RD convergencia, que hoy día es Frente Amplio, ese mundo estaría en una especie de oposición con Boric, oposición interna. Te, te propongo por lo mismo, además para ir completando esta última, porque en el fondo estamos pasando justamente el análisis cruzando, no vamos a decir el Rubicón, cruzando, digamos, la sequía, ¿ah? Entre, o no, bueno, habrá que verlo, ¿ah? Incluso el tamaño del río habría que ver qué tan ancho es el río que pudiera separar al socialismo democrático de el resto de la otra coalición, de lo que alguna vez fue Pueblo de Dignidad. Déjame entonces mostrar un par de láminas justamente para dar esta discusión, Dale, entendiendo que además al otro lado también tienes dos almas que desde el punto de vista cultural son bien distintas, como el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, pero que igual habían funcionado bien y que de alguna manera a Pro Dignidad, pese a todo, llegó con bastante cercanía, bien amalgamado, para desgracia, digamos, de Jadwe fundamentalmente, pero bien amalgamado. Pero bueno, veámoslo, mira. Primero para decir que no existe prodignidad, digamos, ¿ah? Porque formalmente esto se acabó el año pasado. De hecho, formalmente todos los medios, por ahí por septiembre, contaron que ya era el fin de prodignidad, como la coalición base Boris dejó de funcionar, y ahí contaban que la consolidación de la alianza de gobierno, la unión del Frente Amplio en un solo partido y la incertidumbre sobre si respaldarán la propuesta de nueva constitución en el plebiscito, esto es noticia del año pasado, son algunos de los factores que provocaron que el conglomerado que llevó al presidente Gabriel Boric a la moneda cesara su funcionamiento. Nunca fue una instancia tan activa de coordinación, la verdad, señaló el diputado Tomás Hirsch, pero eso fue. O sea, ya quedó claro que en realidad no, entonces sigue habiendo, uno sigue entendiendo que hay dos, algo así como dos almas, para utilizar conceptos que se repiten permanentemente, aunque pareciera que son más almas, pero bueno, o que son desalmados, digamos, pero ya pro dignidad entonces ya no hay. Obviamente, con la irrupción fuerte del socialismo democrático, igual de alguna manera entienden que se cuiden y hay, por supuesto, uno lo puede ver en las votaciones legislativas, como hay momentos a veces de ciertos roces con el propio gobierno, donde salen justamente el Partido Comunista y al menos sectores del Frente Amplio, como pasó, por ejemplo, para el funeral de Piñera y las palabras de Boric. Mira, fíjate en qué están. Eh, a propósito de lo que pasó en los últimos días, a mucha honra, Lautaro Carmona, que terminó en desmarque oficialista y con la derecha cuestionando las credenciales democráticas del Partido Comunista. Recuerden que esto es la noticia que hemos estado en las últimas semanas, con el tema del secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ojeda, ¿cierto? Aquí en Chile, que hoy día, dicho sea de paso, empiezan cada vez a aparecer más pistas, algunos elementos que como uno podría prever, van haciendo algún vínculo en temas más bien de carácter delictual, donde no aparece en una primera vista aparecer con mucha nitidez lo político, pero bueno, en ese contexto y obviamente ahí no solamente la derecha, sino también, insisto, algunos sectores oficialistas, siempre aprovechando de meter la cuñita cualquiera, la que surja, Cuba, Venezuela, pero la que más se usa es Venezuela, Maduro, etcétera. Nunca aparece la cuña china, dicho sea de paso, aparece solamente Venezuela, porque China, que tiene que ver China con el comunismo, bueno. Y entonces ahí aparece nuevamente esta tensión, que eso además se liga con la discusión que tiene ahora el PC respecto al tema de presidir la Cámara de Diputados. Recordemos que en el acuerdo administrativo que se hizo al comienzo del gobierno de Boric, se dividió, que es una ordinariedad, pero bueno, así lo hicieron, dividieron el periodo de los 4 años, de los 48 meses, en 6 periodos de 8 meses. Y el segundo periodo le correspondía al PC. Había uno que era para el PPD, para la ADC, los liberales, el PDG, demócrata y el PC.
Esos eran todos los que iban a agarrar presidencia. Y al PC le tocaba en el segundo periodo, presidencia. Y cuando le tocó, y había el PC definido a la Carol Cariola, dijeron, ah, no, es que en realidad no, en fin. Y no. Entonces lo chutearon, entonces pusieron a los liberales, Vladimir Mirosevic, y dijeron ya, entonces el cuarto periodo, que es el que empieza ahora, en marzo. Y bueno, estas son las noticias, son las primeras cosas, entonces son algunos los que saltan, obviamente la gente del PDG, de Demócrata, pero en realidad hay varios otros, Demócrata Cristiano, que en realidad les parece fantástico, e incluso otros sectores más radicales y PPD, que también nos faltan los sectores que dicen, ay, en realidad parece que no están las mayorías, así que parece que no. Entonces, pongo estos dos ejemplos, el tema Maduro, mucha honra al PC, ahí siempre un poco complicado, este tema que parece que en realidad no, sencillamente no van a dar la pasada al PC para que pueda presidir la Cámara de Diputados, que no tiene ni una importancia práctica, pero que tiene obviamente una cierta relevancia simbólica, porque además, Disculpa, dale, Darío, tú tienes más contacto en el PC. Yo creo que tenemos que mandarle de regalo un libro de las 50 leyes, porque dice clarito el libro, cuando una desgracia se repite, ¿ya? Hay que ponerse supersticioso. O sea, y además cuando te sacaron la primera vez para poner hablado, eso no carece de significado político, por cierto. O sea, una cosa es que te saquen y digan, no, va a ir el compañero socialista, no sé qué cosa, que también estuvo ya en Cana, que también estuvo en... Ya, bueno, es un hermano, un primo hermano. Pero te pusieron hablado, hablado, es un anticomunista por todo lo alto, y por todo lo además, alto. perdona, y además la razón por la cual vetaron a Carol Cariola, lo que se explicitó fue que no podía ser, ella había sido de los rostros, una de las coordinadoras de la campaña del apruebo. Sí, Eh, pues, y Vlado también. fue el Entonces, otro, fue su partner, su pareja televisiva. sí. Hoy en la mañana entrevisté a Carol Cariola y no, pero estuvo bien medida. Bueno, lo único que no estuvo medida es que dijo dos veces, bueno, pero yo no soy parte del gobierno. En el sentido que no estoy en el Ejecutivo, pero repitió la frase dos veces. Dos veces. Faltó una Sí, tercera para bueno, que también fuera bíblica. Sí, eso sí, pues eso es de artista, ¿no? sí, por supuesto. Eso No, no, es- no, sí, esto. Es que después de Gonzalito Vinta, de hecho fue presencialmente, no sé, ahora empiezan algunos ya como a ir, entienden que es un buen lugar para hablar. Ya, para los bueno. flagelantes, ¿Ah? el lugar de los flagelantes. El lugar de los flagelantes. Los recibimos con cariño. Toda la cosa. Ya, bueno, en fin. Ahí está, ahí dejó el PC instalado en una complejidad que no deja de ser, digamos, ¿ah? Que es dolorosa. Y bueno, y el Frente Amplio esta es vieja, ¿cierto? Pero pongo esta portada porque, bueno, porque ahora qué, ¿ah? Los pasos de Revolución Democrática para intentar sobrevivir tras la caída de su fundador, sin Giorgio Jackson en el gabinete. Esta es la noticia, este es el titular de cuando salió Giorgio del gabinete. Revolución Democrática sostendrá el próximo fin de semana, un cónclave, en fin, ya, bueno, todo lo que estaban viendo. Y de alguna manera, si uno quiere contar el final de esa historia, el final de la historia hasta ahora es lo que pasó el fin de semana, ya con la votación muy previsible, el resultado de este referéndum entre Convergencia y Revolución Democrática para crear el Partido Único Frente Amplio como alternativa a salir chuteando. Entonces, bueno, va a quedar el Partido Frente Amplio, igual con muy baja participación, uno podría poner el énfasis en eso, también era previsible, incluso asimétricamente, porque en Convergencia votó casi un cuarto del padrón, que en estos tiempos no es malo, o sea, es malo igual, pero bueno, un cuarto del padrón, 25, 20, 24%, y en el padrón de Revolución Democrática un 6%, o sea, una votación realmente esmirriada Bueno, pero es que la inscripción de RD fue muy distinta a la de a la de Convergencia. La Convergencia. Convergencia fue más de partido y la inscripción de RD fue, bueno, de hecho, la Claudia me estaba mirando y de repente ve la convocatoria que hace RD a la votación. Entonces dice, si te inscribiste en RD o firmaste por Beatriz para que Beatriz fuera candidata, ¿ya? Entonces tienes derecho a participar de este plebiscito. Espérate, Entonces me eso decía dice, la convocatoria, claro, eso decía la en redes oficial. sociales. Claro. O sea, no oficial, sí oficial, era lo que aparecía en redes No, sociales. Lo único que es oficial en el pero digamos, mundo. pero no un meme, no es un meme. No, no un meme, Porque no un parece meme, meme, no pues, un meme. weón. Se supone que uno se matriculó en un Ya, pero partido, no, pues, pero, weón. pero, pero, lo que pero podría parecer más meme porque la Claudia le dice, oye, pero faltó una parte. Me dice, porque falta que diga, y si firmaste por Alberto Mayor para que fuera candidato, Es la también misma puede ir firma, pues. la misma firma. Entonces, entonces efectivamente, eh,
De hecho, yo tengo a harta gente que me ha reclamado por tener que tener esa... Le llegan los mensajes y las cosas. Pero bueno, efectivamente, la cosa es que efectivamente la convocatoria es muy distinta porque RD fue un partido que hubo que levantar los votos para poder darle viabilidad al proceso. Y en cambio, Convergencia, ese momento de apremio fue al final, fue cuando se desgastó toda la estructura, pero logró avanzar bastante. Y le faltaba el último aliento, y en el último aliento le pegaron unos esteroides. Pero la inscripción completa de RD fue de esteroides, porque no teníamos, porque efectivamente, como no tenían planificado hacer primaria, y aparece el fantasma de tener que hacer primaria, ya instalado por un tipo desagradable ahí, qué sé yo, entonces se establece la cuestión de que hay que hacer primaria y hay que hacerlo rápido, por tanto, y entonces eso significó salir a buscar rápido, y eso obviamente hace que los militantes no sean militantes. Claro, correcto. Bueno, pero ya, pero hagamos el análisis para ir completando y cerrando ya este capítulo especial de los 2 años de gobierno. Ahí un poco ya bosquejamos el tema del socialismo democrático y está en realidad lo que uno, o sea, quizás deberíamos haber partido al revés, deberíamos haber hablado primero de, bueno, del primer círculo concéntrico, para utilizar conceptos en desuso hace tiempo, pero que bueno, pero que es quienes llevaron a la presidencia a Gabriel Boric, digamos que lo llevaron como candidato, con una primaria muy exitosa, con una primera vuelta muy discreta, pero bueno, ahí está el Partido Comunista y el Frente Amplio, que más encima ahora, insisto, pasa a ser partido. Es decir, ahí están los dos partidos de izquierda, ¿ya? Así como que uno podría decir de izquierda, podría decir, digo yo. Y entonces, Mm, ¿cómo seguirá sí. configurándose con estas tensiones o no? ¿O será efectivamente una concertación un poquito más cargadita a la izquierda, ya con tres patas fundamentales, eventualmente tres y media si uno quiere sumar a la DC por fuera? Es decir, el Partido Comunista con su identidad muy fuerte, porque además es una identidad cultural importante, el Frente Amplio que ha sido capaz de agrupar algo así como una neoidentidad izquierdista, también con elementos ambientalistas, más identitarios, si uno quisiera. Perdónenme si alguno se siente molesto con esa definición, y el socialismo democrático, que en el fondo es en términos prácticos el PPS, el PS y el PPD en la misma. Siempre han querido algunos pensado hacer una federación, un partido único. Nunca hay agua en la piscina totalmente, porque el PC tiene una entidad, el PS tiene una entidad fuerte, y el PP también, pero bueno, funcionan ya como un tercero, y los radicales son más trascendentes, juegan por fuera, los liberales también, y finalmente algo así como la DC, que por supuesto que está fuera, pero que al menos en este ciclo, en su versión más devaluada, donde ya casi todo el mundo se salió de la DC y armó otro, otro negocio, podría ser como un 3,5. Y entonces, ¿será eso lo que se mantendrá hasta el final del gobierno de Boric? La pregunta es, con algo, digamos, que pudiera en el fondo generar una perspectiva, efectivamente, quizás como dice Gabriel Boric, ahí está, la nueva concertación, el nuevo Frente Popular. Esa es mi duda. Mira, yo tengo la impresión, a ver, la Constitución tiene un sentido histórico, el Frente Popular tiene un sentido histórico, histórico grande. El Frente Popular, ya decíamos, internacional. El caso de la concertación es distinto, pero tiene que ver con una cosa muy grande, que es el conflicto en la dinámica de la configuración de la dictadura, pero no solo la dictadura, ojo con esto, en la dinámica de la relación Pinochet-Allende. En ese contexto nace la concertación como forma de mediación. Más que transición, el caso chileno es un caso de mediación. Entonces, en ese proceso, la, hay un alto peso del significado a nivel internacional y nacional. La pregunta entonces que cabe ahora es la siguiente. Sin el escenario, sin el escenario de... A ver, el Frente Amplio se compró la tesis de la disputa cultural, la batalla cultural. ¿Ya? La tesis, por decirlo así, desde el mundo norteamericano surgen tesis liberales más de izquierda y liberales más de derecha, ¿no? Y la tesis de liberal más de la izquierda entonces era la reivindicación cultural de ciertos tipos de causas, fundamentalmente. El Frente Amplio en un momento determinado, no en origen en absoluto, tardíamente, muy tardíamente, entra ahí en ese juego. Entra en ese juego de manera
definitiva. Tenían esas causas adentro, por supuesto, pero no, pero eran como parte de un conjunto de criterios generales, no eran causas en sí mismas. Eh, no había una exigencia de convertir eso en algo que no se podía convertir, como, no sé, a mí en una entrevista de uno de los partidos del Frente Amplio, ¿ya? Me preguntan si mi gobierno sería decolonial, ¿entiendes? Entonces, nada, yo igual pasaba un poco en clase alguna cosa de las perspectivas decoloniales, pero me parecía que era un poquito difícil, ¿ya? Claro. Plantear eso así como, oye, compadre, tengamos una perspectiva decolonial para gobernar de una, así Listo, lo como, metemos en el porque hay programa. cosas, Bueno, si eso es, pues. claro, claro, porque tú decís, ya, pues, García Linera armó un cuento para poder Sí, ensamblar las cosas, ¿no? sí, ¿Ya? Entonces, sí, pues, es un pero le trabajo. dio, pero le dio. Y tenía cierto, además tenía mucho mayor pertinencia. O sea, respondía a esa Sí, pues realidad, bueno, pues. tenía pertenencia histórica, social, Claro. de todo, o sea, tenía de todo. Y tenía procesos de legitimación de por medio, o sea, Y además jugaba tenía una muchos lógica partidos. porque hizo que entonces los indígenas votaron por la izquierda. Listo, la izquierda ganó las elecciones. Tanto es así que ahora las Exacto, disputas ya son intra. La pregunta es si el próximo presidente va a ser Lucho Arce, indígena de izquierda, o Evo Morales, indígena de izquierda. Esa ya es la disputa y el resto va a quedar fuera. Ahí sí. exacto, exacto. Porque eso no es una batalla cultural. La tesis de la batalla cultural está basada en la idea de que el cambio social se produce tácticamente en la pelea en la esquina. Voy a pelear la esquina, gano la esquina y voy a pagar la otra esquina y gano la otra esquina. Nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Yo he investigado, no sé, 16, 17 casos de cambios culturales, ¿ya? Y no se comporta así, nunca se comporta así, no existe eso. Eso en términos políticos, tú puedes tener triunfos políticos así. ¿Ya? La batalla, la batalla, la batalla, hasta que llega un momento en el cual tú, ¿sí?, inundas el sistema con una metafísica, entre comillas, con algo cultural que confiere una unidad. Pero esto no funciona así. Entonces, yo tengo la impresión de que la- todo este proyecto, toda esta mirada de una posibilidad de reconfiguración de la izquierda todavía está muy, muy en verde, o incluso está en blanco, no tiene el plano. ¿Ya? Estamos ahí, estamos en ese proceso donde hay que construir algo que dote de sentido y que dé orientación, o un tipo de acuerdo, oye, a ver, el siguiente proceso va a ser un acuerdo, si Boric está yendo por el camino correcto, por decirlo así. Ok, hay un acuerdo con el centro. ¿Qué significa ese acuerdo con el centro? ¿En qué dimensiones se acuerda con el centro? ¿Cuáles son los mínimos comunes? Creo que hay que ponerle orden a esta cosa. Si eso es todo. No, no, no es. Ninguna tesis es por sí misma mala, pero creo que sería bueno ofrecer claramente una cierta estructura orgánica, no solamente de personas y grupos, partidos y qué sé yo, y nombres, sino que también en términos de ciertos contenidos, claro. Eh, porque si no, vamos a estar como, eh, sí, pero es que vamos a hacer como una especie de cazuela, ¿no? Entonces ya le metemos un poco de contenido woke, ¿ya? Le ponemos Mm, un poco mm. de contenido socialismo histórico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿ya? De los trabajadores y la cuestión y qué sé yo, pero derechos de los consumidores. ¿Pero de qué perspectiva? ¿Liberal, woke o socialista? Porque también tiene tres patas, ¿me entiendes? Entonces, está difícil si no hay definiciones. Yo siempre creo que cuando las crisis son muy grandes, hay que ir a la filosofía. Hay que sentarse, mirar a los filósofos a la cara y decirle, yo con usted me entiendo, con usted me entiendo, con usted menos y con usted nada. ¿Ya? Es un ejercicio. Es un ejercicio. Hemos terminado, ya empezó a sonar la musiquita, ya no nos están apurando porque dijeron, oye, se tiraron larga duración. Sí, es verdad. Y partimos en fútbol y terminamos en cazuelas ideológicas. Nada, espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos con los que están en la membresía cada semana.
en este ejercicio analítico con 3 noticias y hicimos este especial porque nos parecía pertinente y los invitamos a ser parte de la membresía de Don Vito Corleone, participar con nosotros en la Semana de Vito, participar en A Terapia con la Cosa Nostra, participar en cada cosa de las que se nos ocurren y reforzar este proyecto. Dicho eso, le deseamos feliz 2 años al presidente Gabriel Boric. Yo lo que voy a hacer apenas termine esto, voy a irme a ver el discurso, quiero ver de nuevo el discurso de Asunción de Boric el 11 de marzo del 2022 en el Palacio de la Moneda. Quiero escucharlo de nuevo, quiero ver. No voy a ir a buscar el ejercicio del Boric diputado, no, esa hueá es puria. Pero el presidente Boric, ni siquiera electo, asumiendo la moneda y por lo tanto ya con ese peso diciéndonos cómo se viene la cosa, quiero ver, po. Se los comentaré el próximo lunes. El presidente que dio la vueltecita ahí, En realidad no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en ese minuto. Era su propia ese fue vuelta. otra jugada. Una jugada. No, ahí él dijo, ya, aquí la hago. Qué grande, man. Ay, ay, ay. Ah, Voy a contar algo, no, pero voy a contar la próxima semana. Que hay un capítulo de Padre de Familia, donde aparece Clinton. Y Padre de Familia, no sé si lo cachai, con Peter Griffin, está sí, Lois. sí, sí, Llega sí, sí. entonces finalmente hay un problema con él, ya no me acuerdo por qué era. Entonces va a interpelarlo Lois. Entonces el weón era una máquina porque era muy seductor. Entonces va y la imagen siguiente entra así como golpeada, enojada, le toca la puerta. Y entonces sale y la imagen siguiente es el weón fumando en la cama y Lois desnuda, habían tenido sexo. Y ella decía, no sé cómo sucedió. Le cuenta a Peter Griffin, quien indignado va a sacarle la chucha a Bill Clinton. Y va, qué sé yo, golpea la puerta y dice, te acostaste con mi señor. Imagen siguiente, Bill Clinton fumando y Peter Griffin desnudo en la cabeza. No sé cómo pasó. Hay algo de eso parece con nuestro presidente, fíjate. Hay algo de eso. Pero eso Allá tú sí, yo lo critico, pero me asusto. Me dice, por favor, adelante, weón. Adelante, por favor, Quiroga. Mayor, pasen, por favor, a la moneda, al salón oval, que es cuadrado en Chile. Me asusto, weón. Porque capaz que salga, weón, con una oh, banderita, con unas chapitas de Boric y con un arbolito en mi mano. no, ya me imaginé la escena. Quiroga en el salón mata. Ya, dejémoslo hasta acá. Esto se está poniendo realmente muy oscuro. Adiós, Mayol. Hasta la próxima semana. Nos vemos. ¿Ah? Chao. Cacha.